estos pasos, los tiempos de puerta aguja se beneficiarían si es que el médico que tromboliza es un médico que está permanentemente en el hospital. Nosotros no tenemos neurólogo 24/7, si bien el neurólogo tiene un tiempo de llegada rápido, no siempre el neurólogo está dentro de las instalaciones, por lo cual a veces se puede atrasar un poco, pero sí podemos de forma remota, que es muy conocido el teleictus, y está aceptado por muchas guías en trombolizar. Entonces, lo que se quiere es que el emergencista trombolice con apoyo remoto del neurólogo. No va a ser necesario que el neurólogo esté presente, pero sí con un respaldo, ya sea por medio de mensajes o por medio de llamada. Por favor, siéntanse en la libertad de comentar, de sentir si tienen alguna duda, alguna inquietud. Ya hemos tenido muchas capacitaciones, el doctor Burga, por ejemplo, ya ha estado en muchas capacitaciones que hemos tenido. Esto, si bien hay ciertos cambios, hay cierta evidencia, las guías todavía son las mismas, ¿ok? Pero van a haber unos cambios, aparentemente la trombolisis está tomando un rol mayor. Han salido unos últimos estudios que se puede trombolizar hasta las 24 horas, siempre y cuando tengamos perfusión. Todavía nosotros no tenemos perfusión, tenemos sí imagen avanzada, resonancia, pero la perfurresonancia sería muy útil para seleccionar estos pacientes que están fuera de la ventana de 4.5 horas o de la ventana del despertar. Y en eso estamos trabajando también con gerencia para ver la oportunidad de tener o adquirir una perfurresonancia, un software de perfurresonancia. ¿Ok? Nuestro objetivo el día de hoy es detectar oportunamente el ictus por escalas de reconocimiento y conocer la ruta de atención. Yo no sé si ustedes han visto en la Fórmula 1 que tenemos un tiempo en el que el carro de la Fórmula 1 se colocan nuevas llantas, se hace algún tipo de adaptación al carro y cada una de las personas que hacen este trabajo saben qué hacer porque tienen muy poco tiempo. En realidad, incluso hay marcas de tiempo entre las diferentes tipos de Fórmula 1. Pero eso, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad cada uno debe saber su rol para poder reducir los tiempos, ¿ok? Y para poder saber eso tenemos que saber cuál es la ruta de atención. Sabemos que el ACV, el ataque cerebrovascular, es un desafío, pero también es una oportunidad, ¿ok? Es una oportunidad de tratamiento y de mejora. ¿Ok? Y también sabemos que es una emergencia tiempo dependiente. Eso es lo que no podemos olvidar. No es lo mismo, ok, el paciente viene dentro de las 4.5 horas, llega la hora, tengo 3 horas para trombolizarlo. O sea, sé que a veces hay muchos factores y eso es cierto, pero tenemos que saber y hacer todo lo posible para que el paciente se trombolice dentro de lo tiempo corto. ¿Ok? Hay que diferenciar. Sabemos que el ACV, el código ictus, no solamente es para el ictus isquémico. ¿Ok? El código ictus es para el ictus isquémico, la hemorragia intracerebral. Sabemos que el ictus isquémico abarca el 85% de los casos. Esto que está acá abajo son nuestra data, ¿ok? El 58.9% ya ha ido ascendiendo el ictus isquémico. Por ejemplo, solamente presentamos 32 casos de hemorragia intracerebral. Y dentro de la hemorragia intracerebral, de la hemorragia en general, tenemos la hemorragia subaracnoidea, que también está incluido dentro del código ACV. Tenemos imitadores de ictus y los TIAs, que también son bastante importantes. Los TIAs también se hospitalizan cuando tienen un gran riesgo de recurrencia y tienen que ser hospitalizados en UCI, ¿ok? Y estos pacientes no deben de irse de alta porque tienen que cumplir con un plan de trabajo. Antes de decidir cualquier tratamiento, primero debemos de tener una neuroimagen para descartar hemorragia. Por más que el paciente venga focalizando y que yo crea que es un ictus isquémico, debo tener la imagen. Al igual que la hemorragia, por más que yo creo que es una hemorragia porque tiene trastorno de la conciencia, si bien está focalizando, pero tuvo cefalea y fue muy abrupto, tengo que tener la imagen, ¿ok? Tengo que tener la imagen para yo decir, sí, es una hemorragia, voy a interconsultar al médico que va a ver la hemorragia, ¿ok? ¿Qué es el código ictus? Simple y llanamente son actos que se van a llevar de forma ordenada, que se activa cuando se tiene una sospecha de un paciente con un probable ACV. Hay un código ictus prehospitalario, ya se está trabajando a nivel nacional para el ictus prehospitalario, creo que es algo que tenemos que implementar prontamente en nuestro centro, y hay un código ictus intrahospitalario.
Porque es tiempo dependiente. ¿Qué pasa si yo trombolizo de 0 a 3 horas? Solo voy a necesitar 8 pacientes para tener un paciente independiente. ¿Ok? Si yo trato 8 pacientes, voy a tener un paciente independiente. Pero ¿qué pasa si yo trato a un paciente hasta las 4.5 horas o 4 horas y media? Voy a necesitar trombolizar a 14 pacientes para tener una independencia funcional. ¿Ok? Ustedes miran, pero esto es bastante alto el número. Bueno, si verían la aspirina o de otros tratamientos que lo utilizamos a montones, atorvastatina, se sorprenderían. ¿Ok? Incluso para el uso de stent en infarto de miocardio, 45 a 91, para que se den más o menos cuenta. Entonces, la trombolisis es muy efectiva, pero es tiempo dependiente. No quiere decir que a las 4 horas y media no va a funcionar, pero va a funcionar más si lo utilizamos de 0 a 3 horas y vamos a tener menos riesgo de transformación hemorrágica. Y en cuanto a la trombectomía, ya su número necesario a tratar es espectacular, es de 3 a 7, casi como para antibióticos, como para un paciente con sepsis. ¿Ok? Entonces es tiempo dependiente y son muy poderosos, pero cada minuto cuenta. ¿Y cuándo vamos a activar el código ictus? Tenemos que partir por eso. Todo paciente que llega con un ictus o con sintomatología de focalización con menos de 24 horas debemos de activar el código ictus. ¿Ok? ¿Y quiénes conforman el equipo de código ictus? Somos todos igual de importantes. Enfermería de emergencia y de triaje es igual de importante que el neurólogo, que el emergencista, que los de laboratorio, que los de radiología. O sea, todos son muy importantes y todos tienen una función esencial en el código ictus. No es que uno sea más importante que el otro o que el ictus sea de neurología. No, en realidad es un trabajo multidisciplinario. Tan importante es la trombolisis como tan importante es la rehabilitación. No puede haber un pronóstico funcional bueno si no hay una buena rehabilitación. Ya se está también trabajando en el protocolo de rehabilitación. La doctora Andrea Málaga es la que está encabezando el protocolo de rehabilitación. Esperemos prontamente también ya presentárselos. Se están haciendo también modificaciones en el protocolo que tuvimos el año pasado, se modificó, nuevamente se va a modificar y se va a compartir con ustedes. Y básicamente, ¿por qué es importante el tiempo? Pero también porque es importante la imagen. La imagen nos va a permitir ver o tener una impresión de dos zonas. El core, que es la zona irreversiblemente dañada, que es la zona rosada, que ven que con el tiempo va creciendo. Y el área de penumbra, que es el área que yo voy a salvar con los tratamientos de reperfusión, que es el área un poco más clara, pero que si se dan cuenta, con el pasar de las horas va disminuyendo de tamaño. Entonces, no es lo mismo tratar a un paciente a las 24 horas que a las 6 horas, pero hay pacientes que a las 24 horas o a las 16 horas se ha visto que se van a beneficiar de la trombectomía. ¿Y cómo? O sea, ¿cuál es la explicación? La explicación es la colateralidad. ¿Qué es la colateralidad? Que nosotros podemos tener colateralidad leptomeningia o colateralidad de la circulación anterior y posterior para poder mantener esa penumbra. Es como si se cierra un caño, pero se abren otros. No todos los pacientes tienen la misma colateralidad, va a depender mucho. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una estenosis carotidia se sorprendería en la colateralidad que hacen. He tenido pacientes con oclusiones totales de la carótida y que por una sola carótida llenan ambos hemisferios, ¿ok? Ambos hemisferios. Entonces, esos pacientes tienden a tener una colateralidad mayor. Pero, por ejemplo, un paciente joven con una fibrilación auricular que de un momento tiene una arritmia y vuelve un trombo o un émbolo, ese paciente no va a tener colateralidad. Entonces, a las 16 horas probablemente no encontremos penumbra. ¿Y dónde medimos o evaluamos la colateralidad? En la angioresonancia o en la angiotomografía. Entonces, por eso va a ser importante también las imágenes que vamos a pedir y les voy a mencionar más adelante. Nosotros tenemos que tener un manejo fino de los pacientes. En la emergencia tienen que saber los términos colateralidad, aspects, angioresonancia, difusión, o sea, son términos que sí debemos de manejar. Entonces, son tratamientos poderosos, la trombolisis y la trombectomía. En teoría se da la trombolisis hasta 4.5 horas. Sabemos que en el ictus del despertar o los pacientes que amanecen con sintomatología o de tiempo indeterminado se puede utilizar la resonancia cerebral y la trombectomía es hasta 24 horas, ¿ok? Ya hay estudios, el estudio HOPE, que está tratando de ampliar la ventana de trombolisis siempre y cuando se utilice perfusión. Por ahora no lo podemos poner en práctica porque no tenemos perfusión, pero esperemos prontamente.
A pesar de que se ha demostrado que son tratamientos poderosos, incluso son más poderosos que el uso de stent en los infartos de miocardio, aún así, menos del 5% de la población global utiliza y recibe trombectomía. Y ni qué decir en los sectores públicos que más adelante les voy a mencionar. Nosotros ofrecemos trombolisis y trombectomía. A pesar de eso, en los 3 últimos meses no hemos tenido ni una sola trombectomía. Yo no sé si es porque no ha llegado ningún paciente con una oclusión de gran vaso, que me parece muy raro, o no sé qué está pasando. Entonces, sí necesitamos tener este hecho fijo y claro, para ir haciendo un feedback y viendo qué es lo que está pasando, porque en los últimos 3 meses no ha habido ninguna trombectomía. ¿Qué tan necesario es el tratamiento de reperfusión? Es muy necesario, ¿ok? Como lo mencioné, es muy poderoso, pero es tiempo dependiente. La primera estrategia es donde activamos el código ictus, como se mencionó hoy. A mí, la verdad es que, por ejemplo, cuando me ponen, se activó el código ictus a las tantas horas y tiempo de activación hasta que se trombolizó feta, eso no sirve. O sea, nosotros y en general en el mundo se marca el tiempo de inicio cuando el paciente cruza la puerta del hospital, de la clínica. Entonces, ¿y dónde se activa? En triaje. Entonces, la activación tiene que ser en triaje, no desde que se activa en el chat. Desde ahí no se corre el tiempo, ¿ok? Sino desde que el paciente pasa por admisión. La activación la hacen en triaje. ¿Y quién la hace? Enfermería. Justamente en julio tuvimos una capacitación para todas las enfermeras de emergencia en el reconocimiento del infarto para que ellas puedan activar y saber cuándo están sospechando un infarto cerebral. ¿Cuáles son las escalas para nosotros estar sospechando un infarto? Ya la sabemos. La que más vamos a utilizar es la escala de FAST, que es una escala bien sencilla, que es un acrónimo: F de face, A de arm, de debilidad del brazo, S de speech, ¿ok? Y T de tiempo, que tenemos que llamar. Ahora, cuando yo activo el código ictus con una escala de FAST mayor o igual a 1. Vamos a poner en práctica la escala de FAST, porque no es que yo voy a ver al paciente y le voy a ver la simetría facial. Muchas veces no es así. ¿Cómo yo evalúo la F de face, de cara? Yo primero le tengo que pedir al paciente, puede sonreír o puede enseñarme sus dientes, y yo tengo que fijarme en el surco nasogeniano. También le voy a decir que cierre los ojos, voy a ver los orbiculares y que levante las cejas para ver los frontales, ¿ok? Esas son las 3 acciones que yo le tengo que pedir al paciente: que sonría o que me enseñe los dientes, que cierre los ojos y levante las cejas. Y tengo que ver los diferentes surcos de la cara, ¿ok? Si el paciente tiene una asimetría facial, yo tengo que activar el código ictus, ¿ok? Por ejemplo, esta paciente tiene una asimetría facial del lado derecho, ¿ok? Un lado de la cara no se mueve, ¿ok? Los brazos, ¿cómo evalúo los brazos? Le tengo que pedir al paciente que levante los brazos, ambos brazos, y si el paciente está sentado puede elevarlos 90 grados, es decir, en esta forma, y si está acostado 45 grados, ¿ok? Los brazos se deberían de mantener, pero si uno de ellos cae, es que hay una debilidad y que tengo que activar el código ictus. ¿Ok? Así es como tendría que pedirle al paciente que eleve los brazos, y se puede sensibilizar esto diciéndole que cierre los ojos. ¿Ok? Aquí todos estamos capacitados para tener un buen examen, tanto enfermería como emergencia. Señora, por favor, cierre los ojos. Y si yo le digo al paciente que supine, es decir, que lleve las palmas hacia arriba, sensibilizo más la maniobra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el paciente lo prona, es que tiene una debilidad distal. 3, el lenguaje. Le puedo pedir que repita cualquier frase, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar, el flan tiene frutillas y frambuesas, porque se utiliza mucho la R. Así fue como yo detecté que uno de mis maestros estaba sufriendo un infarto cuando yo estaba haciendo mi subespecialidad. O sea, es muy importante valorar el lenguaje y el arrastre de las palabras, ¿ok? Simplemente que repita la frase. Si yo veo que el paciente no pronuncia bien las palabras, eso es disartria. Disartria es que no pronuncia bien las palabras y activo el código ictus. Si el paciente no puede emitir ninguna palabra, es una afasia, o no me comprende, es una afasia. En estos 3 casos, se tiene que activar el código ictus. Doctor Burga. Hola, te interrumpo porque fíjate que hemos estado revisando algunas cosas y lo que tú estás mencionando me parece muy interesante, lógico y todo lo demás,
Pero acuérdate que triaje básicamente va a ser la pregunta ¿por qué lo trae? Entonces, yo creo que es esa parte que estás mencionando de que pidan esto, pidan el otro, pida acá. Triaje lo que hace a toda persona que llega, lo primero que hace es saturación, presión arterial y frecuencia cardíaca con el pulsoxímetro, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta es ¿por qué viene o por qué lo traen? Entonces, básicamente, casi toda la gran mayoría de respuestas que van a venir es por parte del acompañante. Y eso es lo que quería hacer mención. Tal vez lo que mencionas debe hacerlo con más énfasis el médico que está en tópicos, porque apenas cualquiera de los signos que tú mencionas o síntomas que tú mencionas deben pasar a ser el código ictus y pasa tópico, pero no va a tener más tiempo para esta enfermera para poder hacer todo lo que tú estás mencionando. O sea, va a buscar rápidamente alguna de estas cosas. Y si le queda duda, sencillamente lo pasa al tópico. Pero mi pregunta sería, ¿qué se nos puede pasar en triaje porque no lo pudimos ver o no lo supimos pensar, etcétera, etcétera? Porque eso es la idea. El triaje es ¿por qué viene usted? Ahí quiero que me gustaría que hicieras un mayor acopio de ideas. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor, por la participación. Y sí, su pensamiento es totalmente correcto. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucedería si en triaje no se hace la escala de FAST? El paciente pasaría a tópico. Y ese es el problema. ¿Cuánto demora a veces emergencia en evaluar un paciente en tópico y no en UTI o en shock trauma? Es muy diferente activar el código ictus desde triaje por una sospecha de ictus, que el paciente pasa a tópico donde no tiene ningún monitor, donde el emergenciólogo a veces está abrumado porque tiene muchos pacientes en UTI o en shock trauma, y ese sería caer en el error. Muchos centros de ACV o de ictus lo que hacen es activar el código ictus desde triaje. Puede ser a veces un poco abrumador para enfermería poder activar o tener el respaldo de las capacitaciones para poder saber y poner en práctica la escala de FAST, pero en todos los centros se activa desde triaje. ¿Por qué? Para evitar estas pérdidas de tiempo. Antes nosotros activábamos el código ictus de esa forma, el paciente pasaba a tópico y por lo menos pasaba una hora hasta que el paciente bajara a tomografía o a resonancia. Por eso mismo se señaló que el paciente en triaje tendría que ya tener la sospecha de ictus, ya catalogado como una sospecha de ictus, y que pase a UTI o a shock trauma, donde tiene que ser evaluado rápidamente. Este es un tipo de filtro para mejorar la sensibilidad, no siempre la especificidad, lamentablemente, pero por eso después ya lo ve el emergenciólogo, donde él confirma esta sospecha o la cancela, ¿ok? Y selecciona el tipo de imagen del paciente, ¿ok? Ese ya es el rol del emergenciólogo, y también, junto con el respaldo del neurólogo, decidir la trombolisis e iniciar la trombolisis idealmente en imagen. El paciente, hay que quitarnos la idea de que tiene que volver a subir a la UTI o a shock trauma para recibir el bolo. El bolo idealmente debe ser recibido en tomografía. Se tiene el kit, se tiene la betalol, se tiene todo, se debe tener un monitor. Si no está bajo, tienen que reportarlo para poder tenerlo a la mano, ¿ok? Y ya la infusión, que es una hora, evidentemente el paciente no va a estar en imagen, tiene que volver a subir a su lugar, pero el bolo es lo más importante porque es tiempo dependiente, ¿ok? No sé si pude aclarar la duda. Eh, en parte sí, pero yo confirmo, el triaje es muy breve, son 2 minutos, 3 minutos, lo que puede tener. Recuerda que no es, en triaje hay momentos que se juntan hasta 10, 12 pacientes y es complejo. Y siempre pasan, no toda la vida voy a pasar a UTI, porque aunque no lo pienses, UTI es lo que siempre anda un poco cargado. Entonces, en tópico, por eso yo creo que la conversación es de triaje, debe pasarse, la enfermera debe asistirlo, o la enfermera, bien digo,
o el licenciado debe entrar y confirmar con el médico emergencista. O sea, no es que lo deje y que mientras llega una hora, no es así. Esa no es la forma. Nosotros, cuando es un caso de este tipo neurológico, ok, efectivamente da la alarma de ictus, para el cual tiene que llamar al call center, y ahí me parece que no es el tema, sino ella tiene que entrar, entra al triaje, a donde está, digamos, los tópicos, y ahí está el call center. O sea, porque ella no se va a poner a llamar. Tiene que avisarle al call center que llame, y call center en el día trabaja y va a decir, va a activar el código ictus. Ahí es donde lo va a activar. O sea, pueden ser segundos, un par de minutos más, pero eso sería la forma. ¿Y dónde lo ubican? Es de acuerdo, o sea, prioridad, UTI o shock trauma o tópico, pero es así. Recuerda que siempre andamos llenos, no tenemos todo vacío. En el ideal, lo que usted menciona, correcto, pero en la práctica, vayamos siendo claros y sinceros que es así. ¿Ok? Gracias. En realidad, venimos con esta metodología ya 2 años. Hace 4 años sí utilizábamos lo de tópico, el paciente pasaba a tópico y teníamos más demora. Nuestro tiempo, puerta, atención del médico es más corta de esta forma. La escala de FAST toma 3 minutos en realizarse, no toma más. O sea, son 3 minutos literal. A diferencia de la escala de NIS, que toma 10 minutos, la escala de FAST son 3 minutos. Es bastante rápido y las enfermeras están capacitadas. Hemos tenido muy buenos resultados con ellas. En el último tiempo, si es que no hay cama disponible en UTI o en shock trauma, el paciente pasa a tópico, eso sí, pero idealmente sería que el paciente de triaje pase a shock trauma ya con una sospecha de un infarto cerebral y que no se deje de hacer la escala de FAST en triaje. ¿Qué se hace en UTI? Se colocan los 2 accesos venosos por parte de enfermería. Se toman las funciones vitales, principalmente la presión arterial. Como el día de hoy tuvimos un paciente con una presión arterial de 220. Sabemos que la presión arterial debe ser menor de 185-110 para iniciar trombolisis. ¿Ok? Por eso es muy importante y es un criterio vital. Se tiene que tomar la glucosa con un hemoglucotest. ¿Ok? Hay un pack de laboratorio que después les voy a mostrar. Ese es el pack de laboratorio que se tiene que pedir en emergencia, ¿ok? Para que todos los pacientes con ictus tengan sus exámenes de forma homogénea y no que le pedí uno así, a otro no. Entonces, para que sea homogéneo, se realizó un pack de laboratorio en emergencia. La neuroimagen la va a pedir el médico de emergencia, no la pide el neurólogo. O sea, realmente hasta ahora sí ha habido un apoyo de neurología para la selección de imagen, ¿ok? Pero idealmente, y lo que se quiere es que se pida por parte de emergencia para no perder tiempo, ¿ok? Y es realmente seguir un logaritmo, no es muy complejo, ¿ok? Los primeros 5 minutos que el paciente pasa a UTI se debe de aplicar la escala de NIS, que esa escala sí nos lleva 10 minutos en realizarla, ¿ok? Y bueno, nosotros no solicitamos ya la farmacia el kit de ACV, porque el kit de ACV ya está en shock trauma, también ya lo tenemos en tomografía. ¿Cómo se activa el código ictus en emergencia? Entonces, el médico de emergencia, instaura las medidas de soporte avanzado si el paciente, si fuera necesario, hace el ABC como a cualquier otro paciente, le realiza la historia clínica y el examen físico, confirma que sea una sospecha de ictus y que tenga las indicaciones y contraindicaciones para trombolisis o de algún tratamiento de reperfusión que más adelante les voy a mostrar. Aplica la escala de NIS a los 5 minutos del ingreso e indica las órdenes del laboratorio. Antes de que el paciente baje, tienen que tomarse sus exámenes de laboratorio. Por eso es que es el perifoneo, para que el laboratorio e imagen estén atentos. Mientras, simultáneamente, la enfermera canaliza las 2 vías y toma los exámenes de laboratorio, toma la glucosa por hemoglucotest y la presión arterial y avisa la presencia del paciente al neurólogo, al médico intensivista. Esto puede ser que sea por el call center, ¿ok? ¿Cómo se selecciona la imagen por parte de emergencia? Nosotros tenemos, a diferencia de otros hospitales, tomografía, angiotomografía y resonancia cerebral.
¿ok? La resonancia cerebral se cataloga como una imagen avanzada, ¿ok? ¿Cuándo se va a utilizar? Si ustedes me dicen, no, es que la resonancia sí o sí me va a detectar un infarto, como hace unos días tuvimos una reunión donde uno de los doctores dijo, pero ¿por qué no mejor le hacemos resonancia a todos y estamos seguros de que sea un infarto? O sea, es imposible utilizar resonancia a todos los pacientes porque sería una sobreutilización de un instrumento, ¿ok? Entonces, se tiene que utilizar para los pacientes en los que nos va a permitir la imagen tomar la decisión. Entonces, todo paciente con menos de 4.5 horas y con un NIS menor de 8, suficiente con una tomografía simple, ¿ok? Menos de 4.5 horas y NIS menos de 8. ¿Por qué con un NIS más de 8 cambia esto? ¿Por qué? Porque el NIS es la severidad y una severidad mayor de 8 me está diciendo, doctor, es probable que hay una lesión de gran vaso y que la trombolisis no sea suficiente y que el paciente probablemente tenga que entrar a trombectomía. Pero para que el paciente ingrese a trombectomía tenemos que confirmar dónde está la lesión, si hay una oclusión de qué vaso. ¿Ok? La escala de NIS mayor o igual a 8 me obliga a mí a complementar esa tomografía simple con una angiotomografía, si es menos de 4.5 horas. Pero ¿qué pasa si es más de 4.5 horas? El paciente se despertó con infarto o simplemente lo encontraron tirado en su casa y no saben cuándo inició el infarto. En esa situación tenemos que pedir una resonancia con angioresonancia. Y es muy importante no olvidarnos de la angioresonancia. ¿Por qué? Porque muchas veces al paciente le piden resonancia y la angioresonancia no está. Y el paciente tiene oclusiones intracraneanas, oclusiones de carótida. Entonces es muy importante que sea así. ¿Ok? Entonces, nuevamente repito, esto es muy sencillo. Tenemos este flujograma en emergencia, paciente menos de 4.5 horas y un NIS menos de 8, tomografía simple. Paciente menos de 4.5 horas con un NIS más de 8, complementar la tomografía con una angiotomografía. Si ya no salimos de las 4.5 horas, en todos los escenarios, tiene que pedirse una resonancia con angioresonancia. ¿Ok? Porque la resonancia me va a mostrar el core y la penumbra con la difusión y flare que más adelante les voy a mostrar para que sepan interpretar. ¿Ok? Después de que el paciente se selecciona la imagen, lo ideal es que el paciente sea trombolizado en la misma imagen. Se ha visto por un análisis de calidad de nuestra clínica que los pacientes que eran trombolizados dentro de la tomografía tenían 30 minutos menos de tiempo puerta aguja. Eso es muchísimo. Ustedes miran, pero si la imagen está abajo, ¿por qué no lo subimos y que recibe el bolo? No, ustedes creerán eso, pero el paciente que recibe abajo la trombolisis tiene 30 minutos menos. Por eso es cuando a veces decimos, no, pero el paciente que mejor se active en otro lado, o sea, realmente pasos o actuares muy cortos hacen el pronóstico y cambian mucho el escenario del paciente. Entonces, ya para nosotros tener pues esto necesitamos si es que el paciente se va a trombolizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer monitoreo de la presión arterial y de la escala de NIS. Al principio, las primeras horas, sabemos que se tiene que tomar la presión cada 15 minutos y obviamente durante la infusión del alteplase, la primera hora y luego son cada 30 minutos las siguientes 6 horas. Posteriormente, si el paciente es tributario de trombectomía, pasa a sala de hemodinamia. Lo ideal es que de la tomografía lo ideal, nunca sucedió todavía, pero esperemos que algún día de la sala de tomografía o resonancia el paciente pase a angiografía, a sala de hemodinamia para la trombectomía. Esto sucedía en el 2015 en España, en el centro de ACB donde fui a hacer mi rotación. Entonces, en el 2015, o sea, hace 10 años, y todavía no sucede en ningún lugar de Perú. La clínica es el único centro donde se tromboliza en tomografía.
¿ok? Para que se den cuenta más o menos cómo podemos ir evolucionando. A veces es sencillo ver el vaso medio vacío, no, es que siempre estamos saturados, no tenemos los instrumentos, ¿no? Es mejor verlo medio lleno y quizá darles opciones a los pacientes cuando las tenemos, porque realmente no siempre las tenemos, ¿no? Eso sí es verdad. Ok, la activación intrahospitalaria. Esto es algo que ya ha venido sucediendo. También hemos tenido activaciones de pacientes intrahospitalarios. ¿Y qué quiere decir intrahospitalarios? Pacientes que están hospitalizados ya sea por causa neurológica o no neurológica. Ya veo que también tenemos presentes a los médicos de piso de hospitalización. Muchas gracias por su participación. Ellos también ya han sido capacitados en el mes de julio, si no me equivoco. Y cómo se va a activar en ellos esta activación intrahospitalaria. La enfermería, el paciente está en hospitalización generalmente. También, si es que tiene sospecha de un ictus, tiene que hacer la escala de FAST. También se ha capacitado el personal de enfermería de hospitalización. Tiene que avisar al médico de piso. El médico de hospitalización confirma la sospecha de que sea un infarto cerebral y activa el código ictus. ¿Ok? Por medio de que se le avisa al médico de UCI, se tiene que avisar a radiología, ¿ok? El médico de hospitalización tiene que hacer la escala de NIS y según el tiempo de evolución, que es lo mismo que les acabo de explicar hace un momento, se elige la imagen. Lo mismo, si el paciente tiene menos de 4.5 horas, tomografía simple. Si el paciente tiene más de 4.5 horas o nadie sabe cuándo empezó con la afasia, porque estuvo bien el día anterior y la hora que la enfermera lo fue a ver en la mañana ya no hablaba, resonancia cerebral. El paciente pasa a la imagen, baja la imagen y ahí es donde tiene que venir el médico intensivista de UCI a evaluar al paciente. Él va a tomar la decisión junto con neurología para trombolizar al paciente y para interpretar la imagen. ¿Ok? Si el paciente es tributario de trombolisis pero no de trombectomía, recibe el bolo en imágenes y luego pasa a UCI. Si el paciente es tributario de trombolisis y trombectomía, va a tomar el bolo y luego pasa a hemodinamia. Y si el paciente no es tributario de ninguno de los dos, va a ir a su piso nuevamente. Discúlpenme un momento, por favor. Listo, no hay disculpa. Entonces, si el paciente es tributario de trombolisis, repito, y no de trombectomía, recibe el bolo en imagen y luego pasa a UCI. Si el paciente es tributario de trombolisis y trombectomía, recibe la trombolisis y luego pasa a sala de hemodinamia. Y si el paciente no es tributario de ninguno de los dos, va a volver a su cama, ¿ok? Esto va a ser compartido luego con ustedes para que puedan tenerlo en cuenta. El kit de ACV, que es el que tenemos en imágenes y también en shock trauma, tiene el abetalol, tiene el teplace, tiene los catéteres y todo lo necesario para la trombolisis. El pack de laboratorio que se tiene que solicitar tiene hemograma, PCR, BCG, hemoglobina glicosilada, creatinina, INR, perfil hepático, examen de orina, electrolitos y troponina. Va a haber otra capacitación en la escala de NIS. Ya muchos de nosotros tenemos la certificación en la escala de NIS. Dura 2 años. Justamente yo estaba tratando de averiguar con la doctora Fuscamaita qué médicos eran los que ya estaban certificados en la escala de NIS para no volver a repetir la certificación A. Existen varias certificaciones y varios niveles. Es necesario saber
Si hay varios médicos que ya tienen la certificación A para pasar a la B, idealmente sería así, ¿ok? Para que no vuelvan a repetir la misma certificación. ¿Ok? La escala de NIS, a diferencia de la escala de FAST, nos va a permitir ver la severidad del infarto. Hay que acordarnos que la escala de FAST es para reconocer el infarto y la escala de NIS es para ver la severidad. La próxima capacitación en la escala de NIS va a ser el próximo mes, ¿ok? Y siempre se tiene que realizar ante un paciente con ictus. Esta sí va a demorar por lo menos unos 10 minutos y la certificación lo hacemos con videos, que es la mejor forma que se ha demostrado hacer. También, aparte de la severidad y de pronóstico, nos ayuda a saber si es un stroke leve, moderado, severo. ¿Ok? Y esto es importante luego para iniciar anticoagulación, para poder homogeneizar el lenguaje entre los colegas. ¿Ok? Cero es que no tiene ningún síntoma de stroke y eso se le llamaría TIA. Hay que recordar que si baja la sintomatología, pero el paciente sigue teniendo unas alteraciones de la sensibilidad o una alteración de la fuerza, por más leve que sea, eso ya no es TIA. ¿Ok? Un stroke menor es de 1 a 4, moderado es de 5 a 15, moderado a severo de 16 a 20 y maligno de 21 a 42. ¿Ok? Sabemos que es para poder determinar la severidad, va de 0 a 42 puntos. Espero que todos estén participando en la escala de NIS que tengamos el próximo mes. Y hay 6 niveles, ahí los vamos a ver con mayor detenimiento y tiene un nivel de evidencia 1B en la guía, ¿ok? La guía de la AJA. Tiene una duración de 2 años, no es que cada año tengo que hacer la escala de NIS. Los que ya tienen una escala de 2 años no la tienen que volver a hacer este año, solo los nuevos. Y las que lo hicieron el año pasado se tendría que hacer el siguiente año. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un paciente con trombolisis? Diagnóstico clínico de un ictus isquémico, ¿ok? Que tenga un tiempo de inicio menor de 4.5 horas en la ventana clásica. ¿Qué pasa con la escala de NIS? Si es un ictus leve, se considera que es una escala de NIS menor de 4. Normalmente se sugiere que cuando la escala de NIS sea mayor o igual a 4 se trombolice el paciente. ¿Qué pasa con los NIS más bajos? Yo siempre sugiero que si este NIS es bajo, pero es discapacitante, ¿qué quiere decir discapacitante? Que altera la calidad de vida del paciente. Si el paciente es profesor y tiene una disartria severa, evidentemente tenemos que trombolizar a ese paciente porque no va a poder dictar una clase en su vida. Okay, si el paciente tiene una debilidad leve, pero es escritor o hace algo con su mano, no va a poder utilizarla, probablemente se tenga que trombolizar. Y los miembros inferiores, hay que tener mucho cuidado con los infartos de arteria cerebral anterior. Ya hemos tenido casos de pacientes que tienen debilidad solamente de un miembro inferior, pero que pasadas las 24 horas ya no pueden caminar. Entonces, estos pacientes son altamente discapacitantes, estos infartos, ¿ok? Y la TAC simple, no debe haber hemorragia y tampoco debe haber una gran hipodensidad, que más adelante les voy a explicar. Las contraindicaciones principales: hemorragia en tomografía, cirugía mayor o sangrado reciente, un INR más de 1.7, plaquetas menos de 100.000 y la presión arterial mayor de 185-110 o que no se pueda controlar. Ok, por favor, grabarnos. Estas son las principales contraindicaciones. Luego hay contraindicaciones relativas, ok, pero estas son las principales contraindicaciones absolutas. ¿Cuál es la selección para trombectomía mecánica? Oclusión de gran vaso. Y nuevamente les digo, todo paciente con un NIS más de 8 tiene que tener imagen de los vasos, ya sea angiotomografía o angioresonancia, porque si no, no voy a saber si es tributario de trombectomía mecánica. Un NIS más de 6, ¿ok? Un tiempo menor de 6 horas era lo que se quería la ventana estándar, pero actualmente ya se ha extendido el tiempo hasta las 24 horas, como por ejemplo ahí abajo lo estoy señalando con el estudio Down y el estudio Diffuse. ¿Cómo debo evaluar una tomografía? Y eso es muy importante porque lo que yo quiero es que ahora los médicos que están en emergencia sepan interpretar una tomografía, que estén sumamente preparados, ¿no? Que se sientan tranquilos de poder interpretar una tomografía. Lo primero, la tomografía me ayuda a descartar hemorragia. ¿Y cómo veo la hemorragia? Hiperdensa o blanca. Eso es lo más sencillo. Sabemos que la neuroimagen es la piedra angular más importante para tomar una decisión y nos va a permitir, la tomografía no me va a señalar dónde está el infarto, pero me puede decir de alguna forma indirecta signos tempranos de dónde puede haber una lesión.
¿ok? El área de penumbra es el área que nosotros queremos salvar. Nosotros, si salvamos el área de penumbra, mejoramos el pronóstico del paciente. Pero si nosotros tratamos un core o el área irreversiblemente dañada, tenemos mayor riesgo de transformación hemorrágica. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Lo primero son los signos indirectos, la hiperdensidad de la arteria cerebral media o el signo de la cuerda, que pueden ser en todo el área, desde todo el surco silviano, la región insular o la región cortical, que son las cuatro áreas de la arteria cerebral media. ¿Ok? Esto es muy sensible para podernos mostrar que es una lesión proximal. ¿Ok? Entonces, siempre ver esa área, el área basal, ¿no? Para ver si nosotros encontramos una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Luego, disminución de la densidad, comparar un lado versus el lado contralateral. Y nosotros también podemos incrementar la diferenciación, incrementando un poco los Hounsfield para poder ver si es que hay alguna alteración en la densidad. Por ejemplo, la hipodensidad en el núcleo lenticular o una hipodensidad cortical me dice de que puede haber un infarto. ¿Cuáles son las áreas más sensibles al infarto cerebral y donde yo debo de buscar? Son las áreas subcorticales, el área, como lo voy a señalar aquí, el área del caudado, ¿ok? El área lenticular, la cápsula interna, ¿ok? Son las áreas más sensibles y donde yo tengo que buscar si hay una hipodensidad o está negro, o simplemente no se ven los surcos como el lado contralateral. Y también la región insular, que aquí está marcada en flechas con el lado contralateral. Si ustedes ven, por ejemplo, en esta imagen, ven donde está la flecha que está hipodenso, que está más oscuro, versus el lado contralateral. En sí, tampoco se ve este surco insular en el lado contralateral. Y vamos a la escala de Aspects, que son 10 puntos. Son 6 puntos corticales, M1, M2, M3, a nivel ganglionar, y supraganglionar, M4, M5, M6. Y nuevamente, las áreas subcorticales, que son las áreas más sensibles. Caudado, ¿ok? Que es este lado del ventrículo lateral, la ínsula, lenticular y cápsula interna. Si yo encuentro una hipodensidad, voy restando un punto. Puedo trombolizar con un Aspects de 7, con 3 hipodensidades. Más de eso no se sugiere. Es muy sencillo ponerlo en práctico y es ver la diferencia entre un lado y el lado contralateral. ¿Ok? Neuronas sobre riñón. Un ictus con un ISMAS de menos de 8, una tomografía simple, pero con un ISMAS de 8 yo necesito una imagen de vasos. No, doctora, tengo que esperar la creatinina. No, ya se ha demostrado que no necesito esperar la creatinina para poder hacerle una angiotomografía o una angioresonancia. La angioresonancia es sin contraste, pero la angiotomografía se puede hacer sin creatinina. Está en nuestro protocolo de la clínica, está en la guía de la AJA, está en varias guías internacionales, tenemos el respaldo, así que no va a haber ningún problema. Se utiliza la frase de neuronas sobre riñón. ¿Ok? La interpretación de la imagen tiene que ser menos de 25 minutos. ¿Ok? Si el paciente no es tributario de alteplasia ni de trombectomía, tiene que pasar a UCI. Tenemos el segundo piso, que son camas destinadas, ¿ok? Y se tiene que pasar a buscar la etiología. Nuevamente, las indicaciones para trombolisis y cómo se prepara el trombolítico. Lo primero es que tenemos que saber que tenemos un soluto y el solvente. No es que se va a movilizar, se tiene que colocar el soluto y el solvente en una superficie y se va a dejar caer el solvente en el soluto, ¿ok? No se tiene que movilizar, yo no tengo que caminar con el medicamento, dejamos que pase todo el solvente y ya una vez que ha pasado todo, se va a mover de forma cuidadosa y de forma homogénea. Ya he capacitado el personal de enfermería de emergencia en cómo prepararlo. ¿Ok? El procedimiento de trombolisis es pedir el consentimiento informado, siempre conocer las alergias del paciente, si es que ha tomado un anticoagulante, ¿qué anticoagulante ha tomado? Si ha tomado warfarina y tienen INR menos de 1.7, puede trombolizarse. Si ha tomado los nuevos anticoagulantes, tienes que esperarse 48 horas. Y todo eso debe estar puesto en la historia clínica. ¿Qué hacer si hay una transformación hemorrágica? Detener la infusión, realizar la tomografía de cráneo, ¿ok? Realizar pruebas cruzadas para ver si necesita una transfusión el paciente, ver si también tenemos crioprecipitado, ¿ok? También ver si tenemos plasma fresco congelado, ¿ok? Y utilizar ácido tranexámico para el paciente.
Hasta ahora creo que no hemos tenido alguna transformación hemorrágica en lo que va del año. Sí, es muy importante, por ejemplo, hoy hemos tenido una presentación adversa. Hasta ahora no lo hemos catalogado bien, pero sí va a ser importante saber qué es lo que ha pasado, ¿ok? Con el paciente. ¿Qué pasa si el paciente tiene una presión arterial mayor de 185 o 110? Y esto es súper frecuente, tanto antes de la trombolisis, que debe ser menos de 185 o 110, y durante la trombolisis, que debe ser menor de 180 105. ¿Ok? Yo debo saber utilizar el abetalol. Nosotros, felizmente, tenemos la abetalol en nuestro centro, está en el kit de trombolisis, y se tiene que utilizar de 10 a 20 miligramos en bolo, en 1 o 2 minutos por vía endovenosa. Se puede volver a repetir si no ha bajado la presión, o se puede utilizar en infusión de 2 a 8 miligramos por minuto, que yo he tenido que a veces pasar hasta infusión porque es muy importante. Yo sí les digo, paciente que tiene presión que se dispara durante la trombolisis, más de 180, 105, o que no se le bajó la presión antes de iniciar, paciente que les va a sangrar. ¿Ok? Entonces sí es muy importante saber utilizar el abetalol. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones de ingreso a UCI? Todo paciente trombolizado con trombectomía tiene que pasar a UCI. Todo paciente con infarto cerebral menor de 24 horas tiene que pasar a UCI por más que no se le dé ningún tratamiento de repercusión. Todo tía con un ABCD cuadrado mayor a 4 tiene que pasar a UCI. Me ha pasado que he encontrado pacientes con tías por una estenosis carotidia que están en hospitalización general. Eso es imposible. ¿Y por qué? Porque no tenemos un monitoreo constante neurológico ni de la presión arterial para los pacientes, ¿ok? Solo los pacientes que van a ir a hospitalización general con un infarto son pacientes que tienen un ranking mayor o igual a 4 o que tengan un soporte ventilatorio traqueostomía o gastrostomía crónicos. ¿Cómo yo tengo que poner el protocolo ya al paciente después de que va a ser hospitalizado? Todo paciente tiene que entrar con el protocolo de cuidados para ictus, que es la toma de glicemia cada 6 horas, es la toma de temperatura, ¿ok? Y es el test de la disfagia. Por eso se realizó esto, porque esto nos permite homogenizar los cuidados de los pacientes. ¿Ok? Entonces, esto normalmente lo hace neurología, pero sí se sugiere que emergencia también lo conozca para que también vea si se está realizando de forma adecuada, y también lo pueden hacer porque simplemente pues dejarle los protocolos de cuidado para pacientes con ictus. Todo médico que está en la emergencia tiene que saber que los pacientes con infarto cerebral se le tiene que tomar la prueba de la disfagia, la toma de la glicemia y la toma de temperatura cada 6 horas. Estas tres cosas que a ustedes les parece obvias, porque hace un tiempo estaba hablando con un médico y me decía, pero es obvio que le van a tomar la temperatura. No, no es obvio. Y tampoco es obvio que le van a tomar cada 6 horas la temperatura del paciente. Y esto cambia el pronóstico funcional del paciente. No me sirve de nada a mí trombolizar y que el paciente baje su NIS si la glicemia va a estar en 200, 220, 300, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se la tomó la glicemia. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace la hiperglicemia o la hipertermia? Es el área de penumbra la mata e incrementa el área de core. ¿Por qué? Por formación de radicales libres, ¿ok? Por daño endotelial. Entonces, sí es muy importante hacer este protocolo. Y a las enfermeras les aparece en su plan de trabajo y así o sí lo tienen que realizar. ¿Qué estudios pedir ya cuando el paciente va a pasar a hospitalización? Se tiene que también, ya se ha protocolizado, todo está en packs, o sea, en paquetes, donde simplemente tienen que dar clic y seleccionarlos para los laboratorios de hospitalización, laboratorios de emergencia y los estudios que tienen que pedir. ¿Ok? Vamos a revisar por último nuestros indicadores de calidad. Hemos visto que nuestros indicadores de calidad han ido en reducción, tanto el tiempo puerta imagen como el tiempo puerta aguja. Actualmente tenemos un tiempo puerta imagen de 50 minutos, idealmente es menos de 30 minutos, estamos volando. Y el tiempo puerta aguja debe ser la hora dorada, menos de 60 minutos. Ahorita estamos en 68 minutos, no estamos tan mal, pero podríamos estar mejor. Hay hospitales públicos que tienen 30, 40 minutos de tiempo puerta aguja. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas y las capacitaciones constantes para poder tener un tiempo puerta aguja de 30 a 45 minutos. También es muy importante que, como mencioné, que el paciente vaya a UCI, a una unidad donde pueda tener una telemetría constante. Sabemos que en hospitalización no la tienen, el paciente tiene que ir a UCI o quedarse en UTI, ¿ok? Ese es el tiempo promedio de tiempo puerta
imagen, como les mencioné, nosotros, hay hospitales que también están bastante bien. Nosotros estamos en 57 minutos, ¿ok? Nuestro porcentaje de stroke mimics, hay que saber que tener un imitador de infarto es un stroke mimic, no es algo malo, ni también nosotros confundirnos. Eso es parte de. Nosotros con una tomografía simple pues, sospechamos un infarto, pero no podemos estar totalmente seguros hasta que le tomen la resonancia. Entonces, un porcentaje normal de tener stroke mimics es del 30% y nosotros estamos dentro de ese rango, ¿ok? Y los pacientes que han ido con trombolisis también han ido mejorando dentro de nuestra evolución. Hemos visto que han mejorado, pero también podemos ir mejor en cuanto a esto. Y de trombectomía, en realidad, somos los únicos en el país. Aquí, por ejemplo, podemos ver dónde se inicia la trombolisis. Y si ustedes ven, nosotros somos el único centro que tiene radiología, ¿ok? Que se inicia la trombolisis en la imagen. ¿Ok? Al alta, el paciente tiene que tener, pues, antitrombóticos si no tiene fibrilación auricular y si tiene fibrilación auricular, tiene que tener anticoagulante. Eso es un indicador de calidad también. Y ahí es lo que nos está faltando, que es colocar la escala de ranking al alta de los pacientes. Esto es con neurología, que ya lo hemos estado conversando muchísimo, ¿ok? Y que no tenemos un seguimiento de los pacientes. Muchas gracias. No sé si tendrán algún comentario, alguna sugerencia, que quieran un nuevo concepto de capacitación. Estamos planificando para el próximo mes hacer capacitación en la escala de ranking, neurología, emergencia, no sé si hay alguna duda. Doctora Juscamaita, bienvenida, muchas gracias por su presencia. A todos los neurólogos también, no sé si tendrán algún comentario. Marla, muchas gracias, ¿no? Por la exposición y por haber seguir difundiendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer en equipo. Y solamente comentarte que, bueno, en cuanto a la emergencia, vamos a hacerte el alcance del tema del NIS, ¿no? De la acreditación. Hay un 80% de médicos, ¿no? Al ingreso del mes de octubre, creo yo, del año pasado, tenían ya el NIS con acreditación fecha 2024. Entiendo que todavía vale 2 años, entonces voy a censar bien para ver a qué nivel están y para que nos puedas ayudar si va a ser NIS A o el B, ¿no? Para que continúen con la acreditación y pueda esto respaldar y también favorecer a que se haga correctamente el NIS en emergencia, ¿no? Entonces, el equipo está trabajando en cuanto a enfermería. Has visto pues que ha sido la capacitación, digamos, muy buena, ¿no? Para las enfermeras. Entonces, estamos también con Janet viendo ese tema para poder seguir cumpliendo las activaciones y ir mejorando pues cada día más, ¿no? Entonces, te agradezco por la capacitación del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Su trabajo, la verdad, es muy, muy importante para el progreso del código ictus. También veo que está presente Janet. Enfermería, la verdad es que ha hecho un muy buen trabajo. Tengo una comunicación también constante con ellas. Sientan ser respaldadas para activar el código ictus. Como les menciono, es normal tener imitadores de infarto, no es nada malo. Hay que saber qué imagen pedir. Eso sí es muy importante. Lo que a mí y en general es una pérdida de tiempo, es pedir primero tomografía y luego resonancia. Se tiene que pedir la imagen que nos va a ayudar a tomar una decisión. ¿Ok? Eso es lo más importante. Si se pide resonancia es porque nos va a ayudar a tomar la decisión. Si nos pide tomografía es porque es suficiente esa para tomar una decisión. Y generalmente es suficiente cuando es menos de 4.5 horas el paciente. Si nos salimos de ese tiempo, mandarlo a resonancia. ¿Ok? Y siéntanse siempre en la libertad de sentirse apoyados por el código ictus o de forma interna hablarnos y pedirnos alguna sugerencia. ¿Ok? Y esto es una curva de aprendizaje, tanto en la interpretación de la imagen, en la selección de los pacientes, selección de la imagen. ¿Ok? Es una curva de aprendizaje en los que se tienen que sentir acompañados. Hola, hola. Hola Manuel. Hola, Manuel. Sí, Marla, gracias. También me subo los agradecimientos que se te da por tu tiempo y por tu gran experiencia. Sí, la verdad que el objetivo es que podamos hacer más tratamiento en fase aguda del ictus
recordemos que, bueno, neurología, al igual que cardiología, son especialidades que estamos de retén, ¿no? La gran diferencia con especialidades como emergencia o UCI, incluso ginecología, que sí están en la clínica las 24/7. Nosotros estamos al llamado. Lo que hemos detectado, y eso es uno de los motivos por el cual con Marla estamos dando estas capacitaciones, es que a veces puede haber un retraso y lo que no queremos es que se produzca, ¿no? O sea, hay neurólogo 24/7, incluso hay dos médicos, ¿no? El código ictus está compartido por un neurointervencionista para trombectomías y hay un neurólogo clínico también, que ahora los retenes de lunes a viernes son de 12 horas y los fines de semana algunos son de 24 horas. Pero la idea es que el colega de emergencia, el colega de medicina interna, el colega de medicina familiar que nos acompaña se sientan en la libertad de poder tener esta curva de aprendizaje bajo nuestra tutoría y que se anime pues a comenzar a hacer las trombolisis, ¿no? Creo que el punto más crucial es el bolo, ese es un punto importante que podríamos ir avanzando. Y segundo, definitivamente el monitoreo clínico y hemodinámico es un arte que toma su curva, así como nos pasó a nosotros, ¿no? Pero yo creo que el objetivo es claro. La idea es acortar tiempos, mejorar el número de nuestra tasa de trombolisis y también trombectomías mecánicas, y que va a haber una curva que recorrer juntos. Gracias. Muchas gracias, Manuel. También quiero mencionar a Flora. Flora es una licenciada que ella es la coordinadora de enfermería por la parte de ictus. Ella nos está apoyando en todos los procesos de ictus que se dan por lo menos durante el día para que se lleven con mayor eficacia. Siéntanse también en la libertad de apoyarse en ella. Prontamente ella va a ser la que va a dar las capacitaciones de enfermería. Ok, lo ideal es que, como les mencioné, es un trabajo multidisciplinario. Vamos a presentar también el protocolo de hemorragia, que es muy importante, y también el protocolo de rehabilitación. Entonces, pues si no hay más preguntas, doy por terminada la capacitación del día de hoy. Tenemos una capacitación, les voy a pedir por favor a Calidad que les compartan el cronograma para que puedan programarse también y nos